a nuestro queridísimo amigo, experto en relaciones internacionales, doctor, pero para nosotros nuestro profe de RI, don Jesús López Almejo. Querido profe López Almejo, ¿cómo te va? Hola, mi querido Toño, muy buenos días, feliz Navidad y que venga lo mejor para mañana en la noche. Contento de estar, como cada semana, con Sin Censura, listos para darle el análisis. Eso es todo, mi querido profe. Pues vamos a darle. Hay un tema que tendría que ser preocupante para el mundo. A muchos nos puede parecer que es una situación del otro lado del charco y que no tendría ningún tipo de repercusión en este nuestro hermoso continente, en las Américas. No tendría ninguna repercusión en México. Pero, la verdad es que está habiendo una problemática fuerte en Europa ante las diferencias que existen entre el gobierno de Rusia, el gobierno de los Estados Unidos, que sigue implantando bases ahí, y la OTAN. ¿Qué nos puedes decir de esto, querido profesor? Pues mira, básicamente, si leyéramos un periódico del año 2014 o uno del año 2008 y le quitáramos las fechas y los intercambiáramos, podríamos pensar que en la cobertura de las noticias internacionales de la sección relacionada con el mundo, estuviéramos hablando casi de lo mismo. Un occidente encabezado por Estados Unidos, por sus aliados de la Unión Europea y aliados de la OTAN, y hay que decir que aunque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la Unión Europea no son lo mismo y responden a diferentes intereses, pues hay un nutrido grupo de miembros de la Unión Europea que pertenecen también a la OTAN. La OTAN es una alianza militar que encabeza Estados Unidos, que surgió en el 48 con la finalidad de contener el comunismo, de acuerdo a la doctrina Truman, y decía que no iban a desperdiciar o a escatimar esfuerzos en combatir por todos los medios al comunismo allá donde éste se presentara. Pero resulta, Toño, que en 1989 se cae el muro de Berlín, resulta que en el 91 se desintegra la Unión Soviética y entonces la OTAN queda huérfana de temas. Y como queda huérfana de temas porque su principal razón de ser, ¿no?, era destruir al Pacto de Varsovia, era destruir al comunismo, pero resulta que el comunismo se cae, pues ya no tienen una razón de ser y entonces empiezan a utilizarlos como herramientas ya que están bien conformados, porque el ideal es que cada uno de los miembros que participan ahora ya participan 31, entre ellos los extracontinentales como Colombia, Canadá y Estados Unidos. Pero resulta que a la falta de comunismo, entonces empiezan a ir por el terrorismo, por el islamismo, después también, cuando eso ya no empieza a ser tan creíble, por los grandes fracasos y tropiezos en Afganistán y en Irak, pues ahora nuevamente revivir a Rusia, al otro significativo. Y entonces decía yo al inicio de la entrevista, si agarramos un diario, un periódico del año 2008, del año 2014 y del año 2021, les quitáramos la fecha y los intercambiáramos, veríamos que Estados Unidos, su aliado, OTAN y la Unión Europea están acusando a Rusia de querer invadir Ucrania y de desestabilizar a Ucrania y de no permitir que eso suceda. Veríamos a una Rusia en esos medios de comunicación que acusa a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea, a algunos miembros, sobre todo de la Unión Europea, de no atender las peticiones que por seguridad y también para su interés nacional, a su autodefensa, Rusia manifiesta, algunas de las cuales me parecen legítimas, como es el, por ejemplo, poder mover la cantidad de tropas que quiera a sus fronteras. Finalmente, dentro de sus fronteras, pues es un país soberano. Y si tomamos en cuenta que es el país con la mayor extensión territorial, pues todavía más, ¿no? Es más delicado el asunto. Y es que Rusia tiene un punto muy importante. La capacidad de destrucción de los misiles y el alcance de los misiles de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea, pues es bastante fuerte, es bastante alta la capacidad destructiva y los están intentando poner en países fronterizos. Entonces, dice Rusia, pues es que si nosotros pusiéramos en México o pusiéramos en Cuba o pusiéramos en Barbados bases militares o instaláramos misiles,
pues prácticamente sucedería lo que pasó en la crisis de los misiles en 1961, cuando Estados Unidos casi nos orilla a una tercera guerra mundial convencional que pudiera haber significado el fin de la humanidad en los términos que la conocemos, porque finalmente, Toño, parte de lo que Rusia hace, me parece inteligente, es desescalar un conflicto, es decir, evitar que Estados Unidos pueda poner en países como Georgia o Ucrania o la misma República Checa o en Polonia misiles con una capacidad para alcanzar Moscú en cuestión de minutos, porque eso nuevamente acelera una carrera armamentista, eso nuevamente nos pone los pelos de punta, porque son las máximas potencias nucleares que tienen más de 6,000 ojivas nucleares y tienen capacidad para destruir este planeta por lo menos 5 veces. Entonces, por mucho tiempo se ha estado temiendo que se active el MAD, M-A-D, mecanismo de la destrucción mutua asegurada, con lo cual, si la violencia entre estos dos escalara en aras de ganar la guerra, uno de ellos tendería a utilizar armas de destrucción masiva, pero como el otro también tendería a responder de tal suerte que, pues aunque no estemos participando nosotros, por eso me parece acertado el comentario de que parece que está del otro lado del mundo, pues un conflicto de estos grandes titanes del armamento nuclear, pues nos arrastra prácticamente a toda la humanidad. Así que, pues Rusia tiene ese punto, dice, es Europa y Estados Unidos quienes están acechando a Rusia, quienes nos critican de manera cínica, y dice Vladimir Putin, cuando entraron a Afganistán, nosotros nada más vimos cómo llegaron con un discurso de defensa de la supuesta democracia que ahora niegan. Cuando entraron a Irak, dijeron que iban por armas de destrucción masiva, hicieron pedazos a Irak, lo hicieron en el Centro Internacional del Terrorismo y luego después se fueron completamente impunes. Ahora dicen que nosotros representamos una amenaza para la paz, cuando en realidad estamos tomando las medidas necesarias para defender nuestro territorio dentro de nuestros territorios. Así que si Estados Unidos se atreve a faltarnos el respeto o a violar uno de los acuerdos de seguridad que hemos estado proponiendo, porque ya Putin propuso esta semana a 2 bandas acuerdos que tengan respaldo jurídico de que, uno, no van a incorporar a Ucrania a la OTAN, porque eso significa que si lo incorporan, después pueden poner ahí bases militares. 2, de que no van a poner bases militares en estados fronterizos con Rusia de la OTAN, porque eso implica literalmente que Moscú les quede a vuelo de pájaro. Y 3, que todo sea garantizado y sea respaldado jurídicamente porque ya no confían en Estados Unidos. Y dice, Estados Unidos se atreve a hacer algo irresponsable, no vamos a aguantarnos, pues, y vamos a responder con mucha dureza. Qué fuerte y qué preocupante lo que nos dices, Jesús. Esto es, vamos, o sea, entiendo perfectamente la posición de Rusia de defenderse, ¿no? Pero ¿a qué costa, no? ¿Qué costa? ¿El costo de qué? Es verdaderamente preocupante. ¿Qué te parece que vamos al siguiente tema? Y le pido a don David que nos grabe. Esta semana el presidente López Obrador premió al canciller francés por una serie de situaciones y habló de los lazos que existen entre ambos países, lazos más bien culturales en estos momentos, pero pues que en efecto es con uno de los países que aún siguen siendo potencia. Tú nos vas a hablar precisamente de esos equilibrios geopolíticos y la cuestión que me surge a mí es México fortalece esas relaciones con Francia en un momento en el que Francia se pelea con Estados Unidos, se pelea con el Reino Unido por muchas cuestiones, ¿no? Especialmente por la migración, pero por muchas cuestiones, precisamente también por apoyos en la OTAN. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de esto, Jesús? Que definitivamente, mi querido Toño, te habla de la agudeza mental del presidente y del equipo que lo está respaldando para justamente hacer una lectura correcta de los adecuados equilibrios geopolíticos. Mira, Francia en Europa, Francia es el tercero o el cuarto principal socio comercial de México de la Unión Europea. Pero Francia es el líder junto con Alemania de la Unión Europea, y en un momento en donde México está distanciado de España y también está con cierta distancia del Reino Unido, pues prácticamente el hecho de que equilibres con otro país lleva las riendas de la Unión Europea, como es en este caso Francia, pues te habla de esta agudez y de esta destreza para interpretar correctamente el panorama internacional.
Francia se especializa en temas de aeronáutica, en temas de tecnología aérea. A México le interesa también impulsar, sobre todo en el área de Querétaro, esta industria. De hecho, hay una cercanía muy importante con Francia. Por otro lado, también Francia es uno de los países que lideran pues, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde México ha recibido respaldo también de este país. La OCDE también pues tiene sede en París y ha habido también cierta colaboración con el gobierno de Francia, y además de esto, pues tiene una fuerte participación también en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Porque mucha gente me dice, oye, pero si nada más comercian 7,000 millones de dólares al año, y esto pues en realidad es equivalente a 4 días de comercio, a una semana de comercio entre México y Estados Unidos. Bueno, sí, pero también si atendemos a la cuestión política, en cuanto a la cuestión política, Francia es un respaldo importante, es decir, contar con Francia se habla de un respaldo importante para que México pueda seguir operando en los organismos internacionales. Y si algo ha demostrado en la administración del presidente López Obrador es que a pesar de que dicen que no viaja, de que no habla inglés, de que no conoce el mundo y de que no conoce de política internacional, pues imagínate, Toño, en este momento México tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. De hecho, sabes que en el Consejo de Seguridad, el 22 de diciembre, se le aprobó a México pues una resolución presentada justamente contra el tráfico de armas, específicamente las AR-15 y las calibre 50. Y por otro lado, vimos a los grandes portentados y portentosos países del Consejo de Seguridad. Sabemos que hay 5 que son permanentes y 10 no permanentes, pero estos 5 permanentes tienen derecho de veto. Cualquiera que vote en contra de una resolución te la echa para abajo. Si no está de acuerdo contigo, por lo menos tienes que lograr que se abstenga. Entonces, México logró el respaldo de los miembros permanentes y por eso la resolución pasó 12 puntos, o sea, 12 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra, lo cual nos habla de la capacidad operativa que está teniendo nuestro país en los temas que verdaderamente le importan. Y ahí es donde entra Francia. Y una de las maneras de reactivar el asunto es justamente a través de esta condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, Antonio, que dicho sea de paso, solo se le otorga a los extranjeros que cada gobierno considera sobresalientes, ya sea porque hicieron algo por la relación con México o ya sea porque hicieron algo por la humanidad. Y mira, ha habido muchos personajes impresentables que han recibido esta condecoración. Por eso yo hago énfasis en que se le otorga a pues lo que cada gobierno, cada administración considera sobresaliente. Recordemos que con Peña, Luis Videgaray gestionó que se le diera a su amigo Jared Kushner, el yerno de Trump, pero por ejemplo con Borolas, con Felipe Calderón, el borrachín, se le dio a un tipo que cada vez está más descarriado, como Mario Vargas Llosa. Si te fijas, por el contrario, en el caso mexicano, con López Obrador, se ha sido muy cuidadoso de a quién se le está dando, y no se le está dando a personajes tan rimbombantes como este comandante de Italia, que nos ayuda a recuperar parte de la cultura prehispánica para que regrese al Museo de la Ciudad de México, o igual, en este caso, Jacques Le Drian, el ministro del Exterior de Francia, que por cierto está muy enojado con Estados Unidos por el tema de los submarinos que le tumbaron la compra de 56,000 millones de dólares a Australia. Bueno, estos también han estado ayudando a que México recupere parte de su riqueza prehispánica que había estado en exposiciones en museos por muchos años, por muchas décadas en Francia. Entonces se habla de que tiene como mucho sentido lo que está haciendo el gobierno mexicano, porque está condecorando con una presea muy importante y muy relevante a personajes internacionales que están colaborando con México en la construcción de la identidad también prehispánica, cosa que nos hace creer que hay mucha coherencia en la manera, y mucha consistencia sobre todo, en la manera que se está utilizando el criterio para otorgar esta orden, esta presea que es muy importante para los extranjeros que la reciben. Y nada más comentarle a la gente que también se suele dar esta orden en reciprocidad a que un gobierno haya distinguido o a tu mandatario o a tu ministro del Exterior con esa misma orden. Entonces se da de manera recíproca. Pero me parece que se selecciona con mucho cuidado a Jacques Le Drian, porque justamente se intenta este acercamiento con Francia. Ya se tienen, decíamos, buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones con China,
buenas relaciones con la India, con quien incluso se colaboró en el tema del COVID, y bueno, pues faltaba un país europeo que en este momento estuviera estable, y ese termina siendo Francia, de tal suerte que México tiene ahora sí que en este momento a las principales potencias del mundo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo tiene, digamos, en el bolso, jugando ahí los equilibrios muy importantes, querido Antonio. Eso es, como tú lo mencionas, Jesús, una situación necesaria, además de importante, necesaria. Y qué bueno que pues podamos hablar de eso, ¿no? De la participación cada vez más activa de México en todos los rubros. Estábamos hablando, sí, ¿no? De un liderazgo ahora en esta claridad de izquierda que existe en todo el continente. Ya estoy hablando de todo el continente porque se busca que también llegue lo progresista a Estados Unidos y Canadá, pero también en esos países que pues tienen en muchos casos el sartén por el mango y que son considerados disque potencias. Jesús, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Qué van a andar haciendo esta noche en tu canal? Estamos muy interesados y la gente muy interesada de estos temas. Gracias, mi querido Antonio. Y mira, no hablamos del liderazgo de AMLO en América Latina, que a todas luces Bolivia, Perú, Chile, Argentina, incluso Venezuela y Cuba están fuertes, incluso El Salvador y Honduras, ni se diga, están fuertemente inspirados en el liderazgo del presidente López Obrador, pero eso lo dejaremos para otra participación. Yo quiero invitar a la gente que esté interesada en análisis de geopolítica, de los escenarios regionales, de los organismos internacionales, de cómo se organiza el mundo y de cómo lo que pasa en el mundo nos impacta en México, a que nos acompañen al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, clases gratuitas como lo hacemos en la universidad. Al final de cada video les ponemos en formato PDF un link para que tengan acceso a una lectura que complemente lo que vamos viendo en cada sesión. Les damos como lo hacemos en la universidad para que cada quien, de acuerdo con el tiempo, la disposición y el interés, pueda profundizar en los conocimientos de las relaciones internacionales. El canal es tu profe de RI y transmitimos de lunes a viernes prácticamente a las 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche para que las personas nos acompañen y podamos pues tener más herramientas de análisis para el tema de las relaciones internacionales, mi querido Antonio. Pues excelente, querido profesor Jesús López Almejo, experto en relaciones internacionales, nuestro profe de RI. No se pierda, por favor, usted sus espacios y te deseamos, yo si no te llego a ver, una muy feliz Navidad, muy felices fiestas, para hacerlo más diplomático, más políticamente correcto, pero felices fiestas a ti, Jesús, y a toda tu familia. Feliz Navidad, Antonio. Saludos a ti, a tu familia, a Sin Censura y a toda nuestra bella audiencia que nos ha estado acompañando durante este interesante año. Abrazo fuerte y feliz Navidad. Abrazo fuerte. Vamos a